Muy, pero muy buenos días. Y un día nos volvimos a reencontrar, porque el último día que habíamos estado acá fue el 29 de diciembre del año pasado. No se vaya a creer que pasó tanto tiempo, pero finalmente nos volvimos a reencontrar aquí en Radio La Luna, AM 1140. ¿Para pasar qué? Para pasar un gran momento con este programa que ya ha marcado una huella en la radiofonía argentina y que tiene su particularidad para quienes les gusta otro tipo de radio, que es la que hacemos nosotros aquí, quizás porque no sabemos hacer otra. Muy buenos días, Y acá mi amigo Beto Perdomo. Buenos días, Beto, ¿cómo te va? Ahí Beto, que siempre se trae su poderosa hinchada y que en estos momentos está alzándose en esa tribuna para que ustedes escuchen los aplausos de fondo, Muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes, a toda la gente que está en estos momentos captando la AM 1140, los que se han quedado allá escuchando los tangos y ahora dicen, ¿qué pasa a las 12? Ha vuelto Masitelli, sí, ha vuelto Mario Masitelli, aquí su servidor, para llevar adelante este programa que le hemos dado en llamar La Brújula en la Luna, gracias a quien le vamos a dar también los muy buenos días, Daniel Pérez. Tenemos nuestra Brújula en la Luna, que es un canal de YouTube en el cual usted puede recuperar los más de 800 reportajes que hemos hecho a lo largo de más de 2 años de programa. En los últimos 24 meses, en los últimos 28 meses solo hemos parado uno, así que tenemos 27 meses acumulados de entrevistas sin solución de continuidad. Usted va a ese canal de YouTube que hizo Daniel Pérez y ahí encuentra todo lo que quiera encontrar del pasado rápido, ese pasado efímero, pero que en definitiva no es tan efímero porque a partir de las tecnologías de la información y la comunicación, usted queda en un registro todo lo que hicimos en el pasado y por tanto, en archivo. Y lo que queda en archivo dice quién es uno en gran medida, de manera que también a partir de recorrer aquellas entrevistas, reportajes, en fin, usted también va a saber quiénes somos nosotros, porque todas las preguntas indican quién es el que está reporteando y con qué objeto reportea y por qué pregunta lo que pregunta. Como lo que nosotros hacemos tiene un objeto noble, no tenemos nunca ningún problema en decirlo. Así que muy buenos días a todos nuestros oyentes, también los que nos siguen por las aplicaciones de los celulares, quienes nos siguen por internet, que ponen allí Radio La Luna, AM 1140, programación, entran y ya nos están escuchando. Le vamos a dar también los muy buenos días a Daniel de Abrantes, que hoy no ha podido venir, como siempre, como regularmente lo ha hecho, para acompañarnos, pero Daniel de Abrantes que es lógicamente parte de este equipo que estamos llevando. Y vamos a ver si sumamos más gente al equipo, vamos a ver si sumamos alguna voz femenina que haga que estos hombres salidos de las cavernas y que hablamos por estos micrófonos tengamos alguna tintura más dulce, más delicada, y que civilice un poco el programa. Bueno, le vamos a dar también los muy buenos días a la doctora Mónica Colunga, que hace posible que a través de Radio Fénix de Corrientes, FM 92.1 MHz, muchos correntinos pueden estar escuchando este programa, Y también le vamos a dar los muy buenos días a Gustavo Figini, Elvio Yadanza y Alberto Muñoz de Radio La Paquita, FM 88.9, Uspallata, Mendoza. Ambos me han dicho que lógicamente van a volver a transmitir o retransmitir el programa por sendas radios, de manera que la audiencia va a seguir en aumento, sin lugar a dudas. Le informamos, además, que vamos a seguir con la mecánica de siempre, pero usted va a ir notando con el paso de las semanas algunas pequeñas modificaciones. ¿Por qué? Porque es probable que en lugar de 2 días como teníamos hasta aquí, tengamos 3 días. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que vamos a estar lunes y martes de 12 a 14 horas y los viernes de 17 a 19 horas. Epa, qué cosa interesante. Vamos a salir de este horario habitual y vamos a ir a otro horario que nos lo han solicitado un montón de personas que no nos pueden escuchar entre las 12 y las 14 horas. Lógicamente que van a ser programas distintos, no va a ser el mismo programa
Y un poquito, eso lo vamos a ir definiendo a medida que pasen los días. Un poquito la idea es que los lunes vamos a hacer más hincapié en las cuestiones de política más general, ¿sí? Los martes vamos a hacer un poquito más hincapié en los temas económicos, financieros, y los viernes seguramente le vamos a estar dando más involucramiento a los temas ambientales y de salud. De manera que, vamos a ir eso acomodándolo a medida que vaya transcurriendo el mes de febrero, y seguramente ya para marzo vamos a estar perfectamente acomodados. Mientras tanto vamos a tener nuestros invitados habituales con cuestiones que efectivamente son cuestiones de fondo que afectan la vida de los argentinos y sobre las cuales nosotros siempre opinamos. Es decir, estamos saliendo en general de la lógica casi permanente de los grandes medios de comunicación, que en una lucha por el minuto a minuto, lo único que hacen es comentar lo que pasó en el último minuto, sin ir a la profundidad de los temas. Nosotros, en cambio, siempre hemos tratado de ir a la profundidad de los temas y desde ese lugar buscar soluciones para los mismos. Porque si usted no encuentra solución a los problemas estructurales, difícilmente en un minuto vaya a encontrar solución a algún tema en particular, salvo que sea tomar un café, un vaso de agua o decidir qué va a comer esta noche. Pero, por lo demás, los grandes temas que hacen a esta Argentina que viene a los tumbos desde hace demasiado tiempo, y no insistamos con las excepciones, esos momentos que parece que vamos a salir, pero que después caemos y caemos peor, porque efectivamente la Argentina tiene un estancamiento muy, muy profundo, necesitamos salir de él y para eso tenemos que ir a modificar cuestiones de fondo, que son las cuestiones que tratamos habitualmente en La Brújula. Quiero decirles además que durante este periodo del mes de enero, del nuevo año, pero de enero, a través de un agrupamiento que hemos constituido que se llama Proyecto Justo, hemos ido tratando con unas grajeas breves estos grandes temas que les estoy mencionando. De eso vamos a hablar en otro momento. Lo que sí podríamos decir que el Proyecto Justo, que es una reunión de personas que tienen la idea de constituir un tercer espacio político en la Argentina, lógicamente, un gran espacio político, este sería una punta de lanza, sería un ámbito, el Proyecto Justo. Ahora nosotros podríamos hacer un juego de palabras y decir que la brújula tiene su flechita orientada, su aguja orientada hacia el Proyecto Justo. Y sería la verdad, porque en la medida que pensamos los temas de la Argentina desde un criterio de justicia, no de una justicia como poder judicial, sino una justicia como elemento trascendente, nosotros seguramente vamos a ver todo desde una perspectiva distinta y desde esa perspectiva vamos a encontrar soluciones mucho más inteligentes. Así que bueno, esto quería mencionarles, estamos iniciando una nueva etapa y ya tenemos a nuestro primer invitado en el día de hoy, que es nada menos que el amigo, que ya por todos nuestros oyentes conocido, Ricardo Lasca. Ricardo, muy buenos días, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo le va, Mario? ¿Qué dice? Bueno, te voy a tutear porque ya hace rato que... Así que también podés... No, pues somos una generación, a mí me cuesta a veces tutear, somos de esa generación que no tuteamos ni a nuestros suegros, ¿no? Pero... Claro, yo también pertenezco a esa generación, pero te voy a contar que cuando era pibe, lógicamente trataba a todas las personas de usted, y una vez yo atendiendo la ferretería, la ferretería que siempre me permitió hacer política libremente, sin depender de nadie, pero yo era muy joven, pero lógicamente los años venían pasando, y en un momento encuentro que los más jovencitos que yo, los adolescentes, me trataban de usted. Y digo, ¿qué ha pasado aquí? Tengo 20 y pico de años nada más y ya me tratan de usted. Y bueno, ellos me fueron habituando, y ya pasado los 30, a tutear un poquito más, ¿no? Y en fin, me parece que acorta distancias. Pero, Ricardo, vos
hoy estabas enviando nuevos aumentos en temas que son sensibles. ¿Por qué no nos comentás aumentos en peajes, en combustible, en BTV, en patente, en seguros? Digamos que todo lo que circula en la Argentina carga estos costos y esto va a repercutir en la inflación. Pero ¿por qué no analizamos uno por uno? ¿Por qué no empezamos por el tema de los peajes y el peaje en el túnel subfluvial? Sí, en el peaje hubo aumentos de tarifas en la red de accesos a Córdoba, que es en Córdoba, aumentos en los peajes municipales que son escandalosos en la provincia de Santa Fe, aumentos no solo en rutas provinciales en Santa Fe, sino también en la autopista Rosario-Santa Fe. También hubo aumentos ahora en el túnel subfluvial. Y lo más grave, Mario, es que en el caso concreto, por ejemplo, de Santa Fe, no se convocan audiencias públicas, no hay marco regulatorio, no hay ente regulador. O sea, han transcurrido 30 años que nos están robando de esta manera en las rutas provinciales santafesinas y no existe un marco regulatorio o la participación de los usuarios, ¿no? Entonces, sí, bueno, claro. y a eso, como usted dice, se le suman aumentos permanentes, ahora todos los meses, inclusive en el mismo mes 2 veces de los combustibles, patentes que llegan a aumentos hasta el 100%, BTV, mantenimiento de los vehículos, una cubierta de un transporte de cargas está arriba de los 50.000 pesos, ni hablar lo que cuesta reparar un diferencial de un camión o de un vehículo liviano, etcétera. Honestamente no se puede entender que hablan de bajar la inflación, de mejorar la competitividad, y de esta manera lo van a hacer. Entonces realmente yo no sé dónde viven nuestros funcionarios, nuestros gobernantes, los legisladores que brillan por su ausencia, porque no hay que recordar que hay comisiones de transporte, comisiones de obras públicas a nivel nacional, provincial, y no hacen absolutamente nada. O sea, se nota que viven bárbaros como funcionarios, legisladores, y no les importa el aumento del combustible, del peaje. O sea, honestamente no se termina más esto, Mario. Es como a veces decimos, no tiene cura este país. No puede ser que sigamos con esta historia todos los años y con todos los gobiernos. Y empecemos de arriba para abajo. El ministro de Transporte es Meoni, ¿verdad? Sí, una persona que era ex intendente de Junín. Uno se puede preguntar qué conocimiento tiene de transporte, ¿no? Como pasa con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, ¿no? Abogado, ex intendente de San Martín, o el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, el licenciado en Administración Simone. ¿Me puede explicar qué conocimientos tiene esta gente en materia de transporte terrestre, o sea, de combustible, de tema ferroviario, de transporte vial, o sea, de infraestructura vial? O sea, honestamente, y encima no escuchan, ¿no? Cuando uno les pide una audiencia para no solo hacer reclamos, sino llevar propuestas, ni siquiera somos atendidos, ¿no? Ya esto pasa con todos los espacios políticos, en los distintos gobiernos nacionales y provinciales. En fin, ya uno le digo la verdad, Mario, no da más. O sea, yo no sé a dónde quieren llegar, honestamente, y ni hablar de los alimentos, bueno, no en esto metí, ¿no? Claro. Lo que pasa con los consumidores en general, y nos hablan de una inflación que no tiene nada que ver con lo que está pasando en la realidad. Encima se nos burla en la cara. Bueno, después nos llegaba también el aumento de la reta en Capital Federal de peajes del 55%, ¿no? 55%, muy por arriba de la inflación. Sí, aparte se escudan en que un año que no hubo aumentos, pero acá están acumulando justamente los dos el aumento que no se dio en el año 2019 después de que vino la pandemia. Y aparte hay que considerar que nunca hubo atraso tarifario en el tema de concesiones viales, por ejemplo. No es como en otros servicios públicos, que es verdad que hubo algún congelamiento. En el tema vial, en los peajes, de ninguna manera hay atraso tarifario de la década del 90 que se implementó este régimen nefasto de impuesto al tránsito, ¿no? Entonces, bueno, y insisto, son cómplices todos los espacios políticos, Mario, esa es la realidad. Cada gobierno que viene hace lo mismo que el anterior. Y lo más llamativo y duele la desilusión que genera, reitero, es nuestros representantes. ¿Dónde están? ¿Y a qué atribuís que persistan en este saqueo al transporte, que en definitiva o bien alguien circula por turismo y entonces es un impuesto al consumidor final, o hay transporte de carga y esto va a ser trasladado al costo de la carga? Porque esto es la realidad, y por tanto va a ser inflacionario. ¿A qué atribuís que sigan insistiendo con esto que incluso en su momento
fue cuestionada su constitucionalidad porque habría que circular libremente por la Argentina sin necesidad de pagar peajes. Yo creo que inciden muchas cosas. En el tema de las concesiones viales, los grandes intereses que hay en juego con la obra pública y la patria contratista, el club de peaje, los amigos del poder, es siempre más de lo mismo, ¿no? En el tema del combustible uno diría que acceden a las presiones de las petroleras cuando se llenan la boca de que van a defender el bolsillo de los usuarios y no pasa eso. Y el tema político, porque como la Ciudad de Buenos Aires, como el señor Larreta ahora dice que tiene menos coparticipación, mete en la mano el bolsillo de todos los contribuyentes, los usuarios viales, como que no sabe qué inventar para poder tener el mismo dinero para que la ciudad sea un shopping, porque él cree que la ciudad es un shopping, y no se da cuenta de la crisis que está padeciendo el país, no solamente desde el punto de vista económico, sino con la pandemia. Que eso es lo que uno dice, no toman conciencia de la crisis que estamos padeciendo, ¿no? Claro, insisto, no se dan cuenta porque viven bárbaros, los funcionarios. Para mí esa es la realidad. Ellos no padecen en carne propia lo que padece la gente común, ni hablar de la clase media baja, que es la que realmente produce, da trabajo, compra cosas para que el país funcione, está totalmente destruida, ya no damos más, es un tema hasta de sentido común. Como la nafta, que va a valer 100 pesos, próximamente vamos a estar en los 100 pesos por litro, porque el interior del país es mucho más caro que en la capital federal, está llegando a los 85 pesos. No. Tremendo. Y sí, este año va a llegar a los 100 pesos porque la inflación viene al galope. Sí, o más, no sabemos. Entonces, la verdad, vamos a andar en sulky, como venimos diciendo. Y eso guarda, yo lo veo medio en chiste, pero usted anda yo viajo mucho por las rutas y ve camiones destruidos, cubiertas recapadas tiradas por la ruta, porque el transportista debe comprar cubiertas, no sé, truchas para no gastarlo, ni siquiera defienden la vida propia de quien está manejando un camión, ¿no? Ya es cuestión de trabajar como uno pueda. Pero honestamente le digo, Mario, yo le agradezco esta catarsis que siempre le digo, le agradezco me deja hacer, a ver si alguna vez reaccionan quienes gobiernan, es decir, pongamos el hombro todo y no hay por todo. A ver, yo estoy de acuerdo que quizás a una empresa, a un concesionario vial, quizás le aumenta el asfalto, pero viejo, están ganando fortunas, tienen riesgo cero, inversión cero, como las petroleras. Bueno, pongamos el hombro todos para que salgamos adelante y luego, bueno, veremos. Pero nadie dice que pierda plata un empresario, pero en vez de ganar 100, gana 80. Más bien que es lógico, no va a trabajar para perder. Pero de esta manera estamos destruyendo todo, ya no se puede realmente vivir. Y ni hablar, reitero, no es mi métier, pero yo hago compras, a veces el valor de la fruta y hortalizas, la carne, los alimentos, es una locura esto. O sea, nadie pone el hombro, nadie les pone coto de sentarlos en una mesa y decirles, señores, basta de esto. Ahora hay una notable diferencia entre la verdulería, que con todo vos podés ir a una u otra verdulería, o el peaje, donde vos, la verdad que casi hay un público cautivo, un mercado cautivo, que tenés que transitar, que tenés un tiempo determinado para transitar, porque a veces te dicen, sí, tenés esa alternativa, pero la alternativa es un desastre. Sí, no, estoy de acuerdo, pero la verdulería, guarda, no se olvide que yo vivo en Caballito cuando estoy en Buenos Aires, vivo acá, si bien viajo, pero las verdulerías están todas puestas de acuerdo, y a veces ni siquiera reflejan todos los precios, como debería ser de todo lo que venden. Ponen por ahí, no sé, el tomate 2 o 5 o 10 plus, pero no ponen todos. La carne, todo en negro, se vende todo en negro, aumenta como si nada, nadie controla el tema impositivo, ya que hablan de que hay que recaudar, nadie controla nada. Hay una Secretaría de Defensa de Usuarios, no sé, la Secretaría de Comercio, que tiene una estructura fenomenal. ¿Por qué no se ponen a trabajar y van a ver qué está pasando con la cadena de distribución y todo? No se dan cuenta, o nos dicen vayan al mercado central, si como si uno tuviera tiempo de ir hasta el mercado central, pagar el combustible, el peaje, perder todo el día, ¿qué se cree? Que la gente está sentada en la casa. Encima se nos ríe en la cara y uno ve los precios, la diferencia que hay, por supuesto, entre el mercado central y otros lados, pero ¿qué pretende? ¿Que todo el mundo vaya al mercado central? Claro, no, entonces, la verdad, le digo, con toda la estructura que hay en el Estado, que estamos bancando todos los ciudadanos, no hacen absolutamente nada, viejo, es tan difícil de ver qué pasa con esto, cuánto sale el flete, quién es el intermediario, cuánto se lleva fulano, mengano, es tan difícil eso.
Pero ya digo, ¿por dónde es que me saco? Porque no, insisto, no se dan cuenta, el ABL, un disparate lo que están cobrando, aumenta ahora todos los meses con la excusa de hacer, en vez de hacer un aumento una vez por año, que era un disparate, ahora de a poquito nos cobran un aumento por mes, 2%, 3, 4, al cabo del año, no sé, es el 80%. Entonces, la verdad, no estamos en un mal momento. Ricardo, te hago la última pregunta, pero vuelvo al tema porque vos sos estás, digamos, defendiendo a los usuarios viales. ¿Se siente alguna inversión en infraestructura, en autopistas, rutas, caminos rurales? ¿Se siente alguna inversión o la infraestructura sigue tan deteriorada como siempre? No, sigue deteriorada. Hay, por supuesto, como pasa siempre, alguna inversión se hace, pero el tema, como siempre digo, no es si hay una inversión, sino cómo se hace esa inversión, con qué métodos de financiamiento vial, qué negociados hay atrás, porque nadie se va a oponer a una obra de infraestructura para mejorar el estado de transitabilidad, seríamos tontos. Lo que uno critica, y estamos hartos de decirlo, los negociados que se arman atrás de esto, con la excusa de que la gente no se mate en las rutas, porque encima son perversos, juegan con la vida de la gente, de los usuarios reales, para hacer estos negociados. Y la gente, claro, dice, antes que matarme, prefiero que me cobren 10.000 pesos el peaje, que me aumente tal cosa. Es claro, es lógico. Yo digo, bueno, antes que matarme, pago lo que sea. Pero encima en algunos lugares, si uno paga, encima ruta, y está destruida el corredor vial, que encima está concesionado por peaje hace 30 años. Que eso sí es grave, porque encima que pagamos, el servicio es pésimo. Pero bienvenidos sean las obras, pero hagan un plan adecuado, con los métodos adecuados de financiamiento, para que bajen los costos de transporte en vez de aumentar, y no, seguimos como de lo mismo, con estas licitaciones truchas, concesionarios truchos, peajes truchos, bancar funcionarios truchos, estructuras que no tienen razón de existir, como esas empresas paralelas a nivel nacional y provincial que han creado, que salen una fortuna, que no sabemos para qué existen, sí, para ser negociados, para licitar en forma directa, sin licitación, digamos, como Corredores Viales Sociedad Anónima, o Aguasa en la provincia de Buenos Aires, o Camino de la Sierra en Córdoba, han generado un montón de empresas paralelas a las vialidades que dicen que ahora son estatales, haciéndonos creer que ahora el Estado se hace cargo, cuando son empresas que no tienen estructura, no tienen máquinas, no tienen nada. Entonces, ¿para qué están? ¿Por qué hay y están para darle lugar a los amigos? Bueno, sí, usted lo dijo. Fíjese que el presidente de Aubasa, Autopista González Sosanova, es un ex intendente del Partido Renovador de Las Heras, y es el premio que le dan al señor Massa para que un intendente de su partido sea el presidente de Aubasa. O en la provincia de Buenos Aires, el ministro de Infraestructura es el licenciado Simone, como decía recién, licenciado en Administración. O Gabriel Catopovic, ex intendente de San Martín, y claro, le dan un puestito a un ex intendente, o al señor Arrieta, administrador de Vialidad Nacional, ex intendente de Cañuelas, politólogo. No puede saber qué sabe. Qué Guara es una excelente persona, lo hemos conocido, pero no tiene ninguna experiencia en materia vial. Un politólogo, ex intendente de Cañuelas. Y aparte les pregunto a la audiencia, ¿usted lo escuchó a esta gente? ¿Lo escuchó en algún momento hablar de esto años atrás? No, nunca. Sí, no estaban en esto, no estaban involucrados ni tenían conocimiento. Pero bueno, es tremendo porque después, lógicamente, el Estado queda deformado, con una burocracia costosa e improductiva, con grandes cajas negras en las cuales uno sospecha que hay corrupción, y todo esto, lógicamente, hace al deterioro institucional y económico de la Argentina. Bueno, la caja negra de AUSA, Autopistas Urbanas Sociedad Anónima en Capital Federal, es escandaloso. Estamos hartos de pedir informes. Usted sabe que más de la mitad de la recaudación de AUSA, de Autopistas Urbanas, va para espacios públicos de la ciudad. Entonces uno se pregunta, ¿pero cómo? ¿Yo pago un peaje para que el señor Larreta haga obras públicas en la ciudad? ¿Pero qué nos toma? O sea, de tontos. O sea, la persona que atraviesa la ciudad tiene que estar bancando obras que hace el señor Larreta, pagando tarifas siderales, pero son escandalosas las tarifas de las autopistas urbanas, que un camión pague de vuelta por 15 kilómetros, 1.500 pesos por viaje. Increíble. Y bueno, nadie abre la boca. El ente regulador de servicios públicos de la ciudad no dice nada, la auditoría, no sé, parece que no existe.
Pero bueno, es lo que tenemos, Mario, lamentablemente. Yo no sé si algún día esto va a cambiar, pero bueno. Y algún día va a cambiar, esperemos verlo nosotros, Ricardo. No creo, por la edad que tenemos, digo, lamentablemente. No, yo no quiero ser un fulmine, pero es la verdad, Mario. Yo voy a cumplir 70 años este año y lo vengo padeciendo durante 70, y vemos las mismas caras de siempre. Ahora están rosqueando para las elecciones de este año, se están matando, no les importa nada en la pandemia, en la economía, se matan, y son los mismos de siempre. Y bueno, vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Ricardo, te mando un fuerte abrazo y la seguimos en otro momento. Bueno, gracias por llamar, un abrazo. Gracias, muy amable. Bueno, hemos hablado con Ricardo Lasca, de usuarios viales. Claro, es en general los que usan rutas, autopistas, caminos, en fin, son sectores de clase media, ¿no? O bien porque es un vendedor y tiene su coche, o tiene su camioneta y hace sus entregas, o tiene camión y entonces hace sus fletes. Toda gente más o menos de clase media, sobre la cual cae un impuesto oculto, porque en definitiva esto es un impuesto, y aumenta todos los costos, porque evidentemente la persona que hace un flete, si va a tener que pagar 1.500 pesos de peajes, y eso lo va a tener que incorporar al costo del flete. ¿Y quién lo va a pagar? Lo va a pagar el consumidor final. Pero evidentemente deteriora al consumidor final, deteriora a la clase media, deteriora virtualmente la economía de la Argentina. Es un círculo vicioso en el cual hemos entrado hace ya mucho tiempo y al cual hay que romper. Es un círculo vicioso que tenemos que romper. Esta Argentina tiene que ser una Argentina de todos y no una Argentina de poquitos que hacen negocios extraordinarios con los bienes públicos, porque en definitiva un camino, una autopista, una ruta es un bien público, no puede ser el negocio privado de unos pocos. La verdad que hemos distorsionado de tal manera, a través de todos estos procesos de supuesta privatización, lo que se privatizan son las ganancias y se socializan las pérdidas, ¿no? Hemos hecho una transferencia de riqueza que a todas luces marca por qué la Argentina tiene tantos millones de pobres. Ya diríamos que la mitad de la población está en la pobreza y prácticamente 5 millones de argentinos en la indigencia, es decir, que ni siquiera están para comer. Es porque transferimos cantidades inusitadas de dinero a algunas corporaciones, a algunas empresas, a algunos empresarios, a algunos inescrupulosos, algunos núcleos del poder político que se enriquecen a costa del beneficio del país. En fin, historia conocida. En poquitos minutos vamos a estar hablando con el diputado Adrián Camps. ¿Y de qué vamos a estar hablando? Bueno, sobre este tema de Costa Salguero. Otra más. Costa Salguero es un espacio público. Y bueno, parece que acaba de terminar la audiencia. Ahora vamos a hablar con Adrián Camps. ¿De qué se trata? Usted, bueno, él nos lo va a explicar mejor, pero así como a modo de introducción quiero decirles que son de las tierras más valiosas de la República Argentina, son tierras estatales, es decir, que son tierras públicas. ¿Y qué se querían hacer con esas tierras públicas? Que son de las más caras de la Argentina, que están cerquitas del aeroparque, que están frente al río, que están en la zona norte de la ciudad, que justamente deben ser de lo más caro de todas las tierras que hay en nuestro país. Busque por donde busque, deben ser las más caras. ¿Qué querían hacer? Negocios privados. Y hubo una audiencia en la que participaron miles de personas. Lo vamos a estar hablando con Adrián Camps. Y parece que la mayoría de la gente se expresó en contra de este negociado que impulsa nada menos que el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, él es más de lo mismo, es decir, hacer negocios y negociados privados con tierras y bienes públicos. Creo que tenemos la diosa fortuna de ya estar
comunicados con el diputado, mandato cumplido, Adrián Camps. Buen día, Adrián. Buen día, Mario. Bien, bien. Bueno, Adrián, hubo una audiencia pública por las tierras de Costa Salguero. ¿Es así? ¿Terminó esa audiencia? ¿Hablaron todos los que se habían anotado? ¿Qué dijeron? Bueno, te largo estas preguntas para que vos nos informes con mayor claridad. Bueno, era una audiencia por la rezonificación de las tierras de Costa Salguero para ser vendidas y hacer allí un desarrollo inmobiliario y dejar un pequeño parque ahí contra el río. Bueno, esto requiere audiencia pública, de acuerdo con la Constitución de la ciudad, y después se vuelve a votar. Teóricamente, en la audiencia pública van los vecinos, expresan su opinión y los diputados tienen que tener en cuenta la opinión de los disertantes cuando se vota por segunda vez la ley. O sea, la ley se puede modificar de acuerdo a la opinión de los vecinos. Claro. Ese es el criterio de la audiencia pública. Bueno, en este caso fue un hecho extraordinario porque hubo 7.000 inscriptos. 7.000. 7.000, sí. Sí, varios teatros llenos de gente reunidos para hablar. Impresionante. Fue tanta la cantidad de anotados que la audiencia duró más de un mes. Cuando normalmente una audiencia pública dura un día, 2 días, 3 días. Bueno, esto duró más de un mes. Bueno, y el 97% de los que hicieron uso de la palabra se manifestó en contra. ¿97%? 97%, un poquito más, creo que el 97.5%. Bueno, se manifestó en contra del proyecto del oficialismo y a favor de que Costa Salguero pase a ser un parque público. Claro. Que es el parque que no tiene la ciudad de Buenos Aires. Le falta un parque sobre la costa del río, no tiene nada. Y al recuperar esas tierras que originalmente eran del puerto, después la administración del puerto las concesionó a quienes explotaron Costa Salguero. Acordate que ahí se han hecho fiestas. Sí. Bueno, hay centro de convención, hubo una tragedia en Costa Salguero, con chicos que se envenenaron por consumo de drogas y falta de aireación de los espacios. Bueno, es la gran oportunidad que tenía la ciudad, que tiene, porque la tiene, de tener su parque en la costa del río. Bien. Y vos, ¿cómo ves al oficialismo? ¿En actitud de dar marcha atrás con esta iniciativa o lo ves empecinado y en buscar alguna tramoya, algún contubernio para avanzar con la entrega de esta tierra? Mira, la veo difícil. Obviamente el objetivo es seguir para adelante porque esto es un negocio multimillonario. Claro. Sí, es un negocio, pero está teniendo muchas trabas. No solamente que se ha volcado la opinión pública en contra, no solamente los vecinos. Vos escuchás las radios y todo el mundo está de acuerdo con que eso tiene que ser un parque. Pero además hay un fallo de la justicia que aprobó un amparo para declarar inconstitucional la primera ley, que es la que autorizó la venta de las tierras. Claro. La que están tratando ahora es la zonificación, es decir, cómo van a ser las construcciones. Así que ya tiene un fallo en contra por inconstitucionalidad de la ley. ¿Y en qué sostiene la inconstitucionalidad de la ley? Recordánoslo. Porque cuando se aprobó la venta, se aprobó como ley de una sola lectura. Y la venta de tierras requiere doble lectura y audiencia pública. Es decir, se vota 2 veces con audiencia pública en el medio. Y esta vez se votó una sola vez y la dieron por válida. Es como si en el Congreso de la Nación se sancionó una ley con solamente el voto de la Cámara de Diputados. Claro. ¿Entendés? Como la legislatura no tiene doble cámara, para determinado tipo de leyes, por ejemplo la venta de tierra pública, establece una audiencia pública y una segunda votación, que vendría a ser lo que a nivel nacional sería la votación del Senado, ¿no? Para hacer una comparación, ¿no? Es que le falta la segunda votación, claro. Y le falta la audiencia pública y la segunda votación, y la daban por válida. Y Horacio Rodríguez Larreta, ¿no tendría ya, frente a la evidencia, que decir, señores, este proyecto queda
al margen y hacemos de este espacio un espacio público para la ciudad? Sí, sí. Máximo en un año electoral, ¿no? Le va a ser difícil, pero ellos a veces esperan que pasen las elecciones y cuando viene el recambio de los diputados, allí a las 3, 4 de la mañana, te aparece una votación de estas como hicieron con la venta en el 2019, que se aprobó así. Pero tiene otro problema, porque yo te decía, tiene problemas en la justicia, tiene problemas con los vecinos, tiene volcada en contra de la opinión pública, y ahora tiene una declaración de la Administración Nacional de Aeronáutica Civil que dice que el lugar no es apto para viviendas. Ah, mirá. Que no es apto para viviendas, por dos motivos. Una, por el nivel de ruido. Claro, tiene muy cerca el aeroparque. Porque está en la punta del aeroparque. Ahora no, porque el aeroparque está en refacciones. Pero está en la punta está a 500 metros de la punta de la pista. Claro. Entonces, todo el día están saliendo aviones, porque tiene una densidad tremenda del aeroparque, más ahora que lo reformaron. Y entonces el nivel de ruido no es compatible con lo que establece la ciudad para las zonas residenciales. Claro. ¿Sí? Y por otra parte, existe la posibilidad de accidente. Claro. Porque el punto donde más accidentes se producen es en el despegue o en el aterrizaje. Claro. Sí, o sea que allí perfectamente se puede producir un accidente, que ya se produjo cuando fue lo del accidente de Lapa. Sí. El avión siguió de largo y se metió en ese predio. Así que vos te imaginate que si hay en viviendas puede ocurrir una tragedia. Claro, quiere decir que no hay nada que pueda impulsar al gobierno, salvo el negocio espurio, para seguir adelante con este proyecto. Pero en realidad tendría que ser explícita una declaración de Horacio Rodríguez Larreta diciendo, bueno, frente a la evidencia de que la mayoría de la opinión pública está a favor de un espacio, de un parque, y por razones de seguridad, etcétera, etcétera, bueno, vamos con el parque público. Sí, digamos, han acumulado una cantidad de elementos en contra, desde la inconstitucionalidad de la ley que aprobó la venta. Creo que lo más razonable sería que den marcha atrás y que manden la ley al archivo y se acabó la historia. Y den cabida a la voluntad del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano, porque en la ciudad viene mucha gente del conurbano. Vos vas a la costanera y hay mucha gente que viene de la provincia de Buenos Aires. Claro. No es solamente la ciudad. ¿Y de qué superficie estamos hablando? ¿Qué superficie de tierra? 17 hectáreas. Claro. Es muy grande. Un lindo predio. Muy grande. Puede ser. Y vos, si vos recorres toda la costa del Río de la Plata en la ciudad, no tenés un solo lugar, si no tenés un solo espacio verde que dé contra el río. Claro, es una locura. Están todos ocupados. A diferencia de Montevideo, ¿verdad? Pero sí, cualquier ciudad que tienen, cualquier ciudad que tenga la posibilidad de algo como el Río de la Plata. Ya lo dijo el genial arquitecto Le Corbusier, cuando visitó la Argentina, dijo, bueno, ustedes, el único horizonte que tiene la ciudad de Buenos Aires es el Río de la Plata. No lo pierdan. Claro. Dijo, es el único lugar donde se ve el horizonte. Sí, es un horror que realmente no se aproveche todas esas tierras que dan al río. ¿Cómo pensás? Vayamos un poquito a lo político. ¿Cómo evidentemente Horacio Rodríguez Larreta está en carrera para las presidenciales del año 2023. Eso es más que evidente porque uno ve cómo operan medios que están muy cercanos a Juntos por el Cambio, ve cómo es incorporado en las encuestas Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cómo pensás que pega este episodio sobre esa pretensión presidencial del jefe de gobierno de la ciudad? En esto, y mira, tiene un rechazo de esta política en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Pero el PRO mantiene un alto porcentaje de votos.
Es así, ¿no? Porque ellos han conseguido polarizar, apelar al sentimiento antiperonista, llamémoslo así, o no peronista, y siempre cuando llegan las elecciones ellos polarizan en la ciudad. Claro. Ahora, fuera de la ciudad de Buenos Aires no ocurre lo mismo, ¿no? No, claro. Y realmente, si él aspira a ser presidente de la nación, es un antecedente muy grave. Claro. Porque tanto el gobierno de Macri como el de Larreta se han cansado de vender tierra pública o de concesionar, y realmente una continuidad de esa política a nivel nacional sería extremadamente grave. Así es. Porque la Argentina tiene mucha tierra pública. En la ciudad ya prácticamente la agotaron toda. ¿Sí? Quedan muy poco. Pero a nivel nacional queda mucho. Sí, pensá vos desde el punto de vista político que el tema de la tierra, la propiedad de la tierra en manos de extranjeros, es un tema geopolítico que lógicamente solo en la Argentina se puede enajenar semejante cantidad de tierra. Sí. Ahora, dentro de esa tierra enajenada en manos de extranjeros, hay una que es muy particular, que es el lago Escondido y toda la tierra que rodea al lago, que fue virtualmente adquirida y apropiada, incluso con manifiesta ilegalidad, por el empresario Joe Lewis, ¿verdad? Ese hombre tiene una mansión gigantesca y tiene un cuestionamiento muy grande de las poblaciones cercanas que quieren acceder al lago y él no los deja con seguridad privada. Pero fíjate qué señal dramática que Mauricio Macri iba a descansar a la mansión de Joe Lewis, ahí frente al lago Escondido. Es así como vos decís. Digamos, si se hace si se aplica el criterio que se usó en la ciudad de Buenos Aires por el gobierno de Macri Larreta a la nación, sería un verdadero desastre. Sí. Un verdadero desastre, porque la especulación de la tierra pública es gigantesca. Nosotros tenemos tierras ferroviarias a nivel nacional, tenemos tierras de destacamentos militares. Sí, tierras que van quedando en manos del fisco porque no tienen herederos. Sí. Macri lo intentó, en la última etapa lo intentó. No es que no quiso desactivar unidades militares para vender la tierra, sí. Sí, claro. Llegó. Sería un episodio terrible que esta gente llegara de nuevo a la presidencia de la nación, por lo menos con esos planes. Y te cambio, sigo con lo político, pero te cambio el eje. ¿Cómo estás observando al gobierno de Alberto Fernández? Empecemos por el tema de la pandemia, donde efectivamente se tomaron en la Argentina medidas extremas, muy bien, no nos ha ido, se han hecho anuncios sobre número de vacunados que todavía no se han dado. En fin, ¿cómo estás observando en particular desde el oficialismo el tratamiento de la pandemia? Mira, es muy difícil de evaluar, ¿viste? Es muy difícil de evaluar porque es odioso hacer comparaciones con otros países. Ninguno se la lleva de arriba. En todos lados hay problemas. Entonces son experiencias que se van haciendo. Y realmente, bueno, a nosotros no nos fue bien, pero tampoco nos fue tan mal. En ningún momento tuvimos saturados los sistemas de salud, se deterioró mucho la economía, pero bueno, me parece que sería injusto hacer una calificación negativa, tampoco se puede hacer positiva. Sí, o sea, lo situás allí como un manejo intermedio, digamos, que no pudo lucir, pero tampoco lo catalogás como que fue un desastre, que no lo fue, de hecho, a pesar de que en números de muertos por millón de habitantes, evidentemente no luce bien nuestro país, ¿no? No luce bien porque está, no sé, dentro de los 20 primeros, digamos, pero bueno. Sí.
Y también hay que ver cómo se registran el caso de las personas fallecidas. sí, es muy difícil todo eso. Porque nosotros pasamos el invierno y el COVID reemplazó a otras enfermedades que generaban mucha mortalidad en la gente, en los adultos mayores, ¿no? Uh-huh. Como la neumonía, otro que fue reemplazada por el COVID. Claro. Entonces hay que desagregar las curvas, haciendo comparación, bueno, con cuántos fallecidos había en un año sin COVID y otro con COVID, cuántas se pueden atribuir al COVID, aunque realmente esas personas hayan fallecido por COVID, ¿no? Pero sí, también podían ser vulnerables a otras enfermedades. Entonces es muy difícil de evaluar. Sí, sí. Muy difícil de evaluar. Y por último, y en términos generales, ¿cómo ves el mapa político de la Argentina? ¿Cómo ves la perspectiva de que irrumpa un tercer espacio político en el país? ¿Cómo estás viendo eso? Mira, me parece que la situación está indefinida y que depende mucho de lo que nos pase con la pandemia de acá para adelante y con la economía. Uh-huh. Porque me parece que la economía está castigando brutalmente a los sectores populares, tanto a los trabajadores, los ocupados, la economía informal, las clases medias. Me parece que es terrible lo que está sucediendo con el aumento descontrolado de precios, ¿no? Claro. Eso, si los precios de los alimentos están superando ampliamente la inflación, los salarios, bueno, ni te cuento las jubilaciones. Uh-huh. Y entonces y las medidas que se plantean para controlarlo ya las vivimos, no dan ningún resultado. Sí, sí. Eso es lo mismo que antes teníamos el cerdo para todo, el pescado para todo, que tenías que ir a buscarlo a 2 puntos en la ciudad a las 5 de la mañana, no sé, no sirve eso. No sirve, no da resultado. No aparece, y si aparecen los productos son de pésima calidad. Acá el problema es cómo se controla el precio de los alimentos, fundamentalmente, que son los que más impactan en la economía popular. Uh-huh. Porque la gente que gana poco gasta la mayor parte del sueldo en alimentos. Y acá se le han duplicado los precios, y te lo digo con total uso de razón, porque yo salgo a hacer las compras. Mira. En mi casa. Me parece muy bien, ¿eh? Ahí tienen un diputado que sale a hacer las compras. Sí, un ex diputado, porque cuando era diputado también salía. Pero ¿Y vos decís que se duplicaron los precios de los artículos en más, muchos casos sí. Más esenciales? En muchos casos sí hay cosas que están, lo que son todas las frutas, las verduras, demás tienen precios exorbitantes. Y lo que pasa con la carne, con el pescado, ¿no? ¿Qué te puedo decir? El filete de merluza pasó de 240 a 440, no sé. Claro, tremendo. En un par de meses. Y lo que te ocurre cuando se dispara el precio de la carne es que todas las alternativas a la carne vacuna se acomodan en la misma posición. Sí. Sí, porque la gente dice, bueno, no puedo comprar carne vacuna, compro pollo, compro pescado, compro cerdo. Bueno, todo eso aumenta en la misma proporción. Uh-huh. Bueno, el lunes que viene vamos a hablar con Polino sobre estas cosas porque se reglamentó la ley de góndolas. Sí. Y bueno, veremos, hablaremos con él acerca de qué perspectiva hay, pero evidentemente estamos, recién hablábamos con el ingeniero Ricardo Lasca por los aumentos en los peajes, en la verificación técnica vehicular, en la patente, en los combustibles, en fin, todos los componentes que hacen al transporte automotor. Todo eso va a inflación, porque evidentemente el transportista no tiene otra alternativa más que trasladar los mayores costos al precio de lo que transporta, los fletes incrementan estos costos. Realmente da la impresión de que estuviéramos retomando una aceleración inflacionaria peligrosísima, porque veníamos con el 1, 1,5, 2 y ya estamos en el 4, ¿no? Sí, y el otro problema es que, bueno, han aumentado los precios internacionales de lo que Argentina exporta, fundamentalmente alimentos, sí, granos, alimentos,
cosa que para el país es algo bueno. Sí. Yo no coincido con los que dicen que es una tragedia. No, al contrario. El problema es cómo lo administrás. Uh-huh. Porque si vas a terminar pagando en el mercado interno los precios internacionales, con un salario extremadamente bajo en dólares, bueno, eso sí es una tragedia, pero el tema es cómo administrás esa bonanza que nos viene de la capacidad de exportación, y ahí tiene que intervenir el Estado. No puede dejar esto al libre juego de la oferta y la demanda. Sí, claro. Bueno, veamos qué cortes exportamos y qué cortes no. Uh-huh. Y tengamos una política para mantener bajo los precios internos, que no es con este acuerdo que hicieron, no es con eso. ¿Por qué no ves que también en comercio, donde el peronismo tiene mucha experiencia, donde tuvo un hombre que además ahora se va a postular en las próximas elecciones, que es Guillermo Moreno, que era un actor central conocido por todo el mundo en su momento? Sí. ¿Por qué ves que no hay un buen manejo de esta materia, los precios cuidados, que sin observar con detenimiento los costos de producción, de comercialización, muchas veces no pueden dar resultado porque el producto deja de existir en la góndola? ¿Por qué ves que haya esta cierta ineptitud con algo en lo que el gobierno podría jactarse de gran experiencia? Mira, no lo sé. No lo sé. Pero evidentemente, no sé, tal vez sea temor a enfrentarse con determinados sectores. Uh-huh. El gobierno ha tenido mucho de eso, de marcha para adelante, marcha para atrás. Sí, claro. ¿No? Es decir, quiso tener una empresa testigo con Vicentín para poder regular en parte el tema del comercio exterior de granos, y fue para atrás. Sí. Fue para atrás por presión de un gobernador propio. Uh-huh, Perotti. No es que es solamente la presión de los grupos económicos más concentrados, ¿no? Entonces, pero me parece que no está tomando medidas como para poder resolver el problema. Y eso políticamente en algún momento aparece. Claro. ¿No? Sí, sí. Si vos podés frenar el descontento, bueno, aumentar las asignaciones a los sectores más postergados, pero bueno, llega un momento que la gente no le alcanza el sueldo, no le alcanza para comer, ¿no? Y eso se va a manifestar. ¿Cómo? No sé. Claro. ¿Cómo? No sé, porque a veces aparece la antipolítica. Sí, claramente. Bueno, no, todavía tenemos, lógicamente, que nosotros sobre el futuro no podemos predecir qué es lo que va a ocurrir, porque el futuro te da sorpresas también. Pero es indudable que alguna experiencia hemos acumulado, y cuando la situación económico-social se deteriora tanto, evidentemente los oficialismos pagan un precio. Si lo sabrá el gobierno anterior, que había ganado no solo la elección del 2015, sino la de medio término, y en las primarias del 2019 sacó el 32% apenas, ¿no? Sí, y el otro tema es que bueno, hay que generar mecanismos de renovación de la política, Uh-huh. cosa que ¿A qué te referís con eso? Y que con la reforma política del 2019 se buscó generar un sistema bipartidista. Claro. Y hacerle la vida imposible a los partidos chicos, las alianzas chicas, para que puedan presentarse a elecciones y que todo se canalice a través de dos grandes alianzas, Uh-huh. Que son, bueno, el panperonismo y el panradicalismo, llamémoslo así, para ponernos en el contexto histórico previo. Sí. Pero dos grandes alianzas, y que todo se tenga que canalizar allí a través de elecciones internas que no se hacen. Uh-huh. Sí, no claro. se hacen porque también existen trabas absolutas para que las corrientes internas se puedan presentar a elecciones. Uh-huh. Y lo que no se logra disuadir con los mecanismos burocráticos de que hay que juntar 500.000 adherentes, abrir 40 cuentas y demás, te lo hacen con el reglamento interno. Claro. Te ponen un piso del 25%, del 20%, y entonces eso disuade.
a las listas que se pueden presentar. Pero Así eso es. mata a la política. Claro. Mata la política porque llega un momento que fracasó el gobierno anterior y llega a fracasar y la gente que dice, bueno, no hay más soluciones, Claro. porque no se permite el desarrollo de otras fuerzas. Entonces eso es una tragedia, Ujú. porque bueno, no nos dejan sin recambios políticos. Así es. Y el ciudadano se termina hartando de todo y dice, bueno, que se vayan todos. O busca soluciones mágicas, desconocidas, Sí. como hemos visto inclusive en los Estados Unidos, bueno, aunque eso se canalizó dentro del Partido Republicano. Sí. Que ahora está atravesando una crisis de la hostia. Bueno, Adrián, el tiempo se nos ha ido, te agradezco muchísimo, fue muy claro, incluso esto último que vos acabas de decir, que efectivamente un sistema político que cierra las posibilidades de que por dentro de los dos grandes conglomerados emerjan alternativas y también cierra la posibilidad que por fuera de esos dos conglomerados emerjan alternativas, lo que está, y además fracasando esos dos conglomerados, Así es. lo que está alimentando es una bomba de tiempo, ¿no? Así es, muy clara la síntesis. Bueno, te mando un fuerte abrazo y gracias por la participación aquí en La Brújula. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, hemos hablado con el diputado de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Adrián Camps, mandato cumplido, y ahora vamos a la tanda de la radio. Cómo me gusta esta canción, ¿eh? Me encanta esta canción. ¿No le parece hermosa esa imagen de un día más que se va colando de contrabando? ¿Cómo se va a colar de contrabando un día, no? Pero es cierto, vio que uno por ahí, si se despierta muy temprano, todavía es de noche, y de pronto se dormita unos minutos y el sol se fue colando allí por la ventana, ¿no? Y es como que llega de un lugar, bueno, no, llega desde donde tiene que llegar, pero lo cierto es que es como que se va colando en nuestra casa, en nuestra vida, y va iluminando todo, y va abriendo las flores, y va dándonos los colores, y todo eso me parece realmente una cosa muy, pero muy bien expresada en ese tema. Por eso seguimos con esa canción infantil de Joan Manuel Serrat. Bueno, nos mandó un mensaje, llamó a la radio el señor Javier de Floresta, y que es un mensaje que yo ya se lo retransmití para el diputado Adrián Camps. Dice Javier que me atendí hace un mes en un centro de salud de Cava, calle Olivera al 100. Me cobraron 600 pesos. A los 10 días volví. Me cobraron 700. Y esta semana está a 850. Es increíble. Es el 40% en sucesivos aumentos. Más del 40%, ¿no? Es una cosa realmente... y estamos hablando de un centro de salud de Cava. Bueno, gracias Javier por comunicarte. Y gracias a todos los que se han comunicado, Tengo acá un montón de mensajitos, de que, bueno, que los oyentes están contentos con este programa, que como les digo, es un programa particular, es único en su tipo. Sí, claramente. Ahora vamos a seguir, en un ratito más vamos a estar hablando también con un diputado mandato cumplido, Martín Urés, Vamos a estar hablando sobre esta cosa, porque efectivamente... Le voy a preguntar a Martín Urés por esto que nos planteaba a Adrián Camps. El sistema político es como que hay dos partidos y la burocracia de esos dos grandes bloques, vamos a llamarle, no partidos, grandes frentes, tienen que tener el monopolio del poder. Y nada tiene que aparecer que discuta a esa burocracia. Bueno, uno diría, no me gusta, pero si esa burocracia hace que el país crezca, hace que haya trabajo para todos, hace que no haya pobreza, hace que haya industrias, comercios, que mejoren los caminos, las fuentes de energía, que multipliquemos los panes, los peces, que la producción agropecuaria sea cada día mejor, mayor, más sana, que, en fin, que logremos espacios de soberanía. Uno diría, bueno, son dos burocracias políticas altamente eficientes que quieren el monopolio del poder. Pero el problema que tenemos
es que estas burocracias políticas que quieren el monopolio del poder, y por eso se alimentan unas con otras, por eso es medio falso eso que nos quieren plantear algunos en la grieta y la gente está saliendo de esa trampa. Lo cierto es que fracasan en prácticamente todos los terrenos de la vida en los cuales el gobierno debe intervenir. Los gobiernos no pueden intervenir en la vida particular de las personas, no pueden intervenir los gobiernos en las decisiones personales, en la privacidad de las personas, en la resolución de cuestiones que son íntimas o son individuales o son familiares o son de una naturaleza en las cuales el Estado no puede inmiscuirse, está clarísimo. Pero el Estado sí trata de conservar el contexto en el cual nuestras resoluciones de naturaleza individual puedan prosperar, puedan florecer de la mejor manera. Y eso es lo que tienen que cuidar los Estados. Ahora, cuando usted observa que los Estados nuestros casi que nos saquean por todos lados, dando lugar a que gente reaccionaria diga, uy, es el Estado, todos los problemas que tenemos es el Estado, pero que nos saquean por todos lados, pero que al mismo tiempo no nos devuelven en bienes y servicios desde el Estado que estén a la altura de lo que el Estado argentino supo en otro momento ofrecerle a su pueblo. Hace varias décadas atrás el Estado argentino ofrecía una salud pública extraordinaria, una educación de primera, un desarrollo de rutas, de puertos, de obras estratégicas. Todo eso se hizo en otro tiempo. Cuando hablamos de el túnel subfluvial de Santa Fe, Paraná, que yo lo he atravesado varias veces, estamos hablando de una obra de hace 50 años atrás, 50 y pico de años atrás, o el Zárate Brazo Largo, ¿no?, que para ir a la provincia de Entre Ríos, o el Chocón Cerros Colorado, o Yacyretá. Estamos hablando de todas grandes obras. El país no hace virtualmente, o el aeropuerto de Seiza, el país virtualmente no hace, es un Estado que no brinda ni salud, ni educación, ni infraestructura, ni estabilidad en la moneda, ni cuidado de la moneda, no cuida la honorabilidad de la nación, la corrupción atraviesa todos los poros, se manifiesta por todos los lugares, las cuentas macroeconómicas de la Argentina dan todas mal, un estancamiento de décadas. Entonces usted dice, ¿por qué el sistema político impide o trata de impedir por todos los medios que se puedan desarrollar terceros espacios, que se puedan desarrollar fuerzas nuevas que lógicamente desplacen a esas burocracias políticas en favor de un recambio? Ahí nosotros leímos el año pasado cuando asumió el vicepresidente de Bolivia y el vicepresidente de Bolivia decía, el poder tiene que circular. Es como un río, si el río se estanca, si el agua se estanca, definitivamente termina pudriéndose. En cambio, todo lo que va circulando se va regenerando permanentemente y eso es lo que va permitiendo que la vida sea sana, fluya, sea límpida, sea transparente. De manera tal que, ya creo que estamos en contacto con nuestro amigo Martín Ures, diputado, mandato cumplido. ¿Cómo te va, Martín? Buen día, ¿qué tal, Mario? Bien, bueno, un gusto charlar con vos y ya les anuncié a los oyentes que te iba a trasladar una inquietud que hablando con Adrián Camps, hoy hemos retomado en nuestro programa La Brújula, que durante 27 meses lo hicimos de forma continua y en enero paramos, así que vos también sabrás disculparnos si tenemos alguna falta de estado todavía, pero estábamos hablando con Adrián Camps y él nos decía cómo un sistema de dos grandes frentes o dos grandes conglomerados políticos
intentan la perpetuación de estas mismas burocracias políticas, tratando de impedir que fluyan renovaciones desde el interior. Por eso la propia ley PASO no ha funcionado virtualmente como se la pensó en su momento, democratizando la vida interna de los partidos, pero además tratando de impedir que terceras fuerzas puedan transformarse en verdaderas alternativas de recambio para remozar permanentemente la democracia argentina. ¿Qué estás viendo vos en torno a estos dichos del diputado Camps? Bueno, primero una gran coincidencia. En segundo lugar, un análisis complementario. Yo creo que la política en este punto sigue a la concentración del poder. ¿Qué quiero decir con esto? No es que la política se cierra sobre sí misma y es un ámbito, una órbita alejada de cómo se produce la riqueza, se distribuye la riqueza, aumenta o disminuye las libertades y las capacidades de las personas. La realidad es que la política va acompañando en el formato predominante, en el formato de estas grandes coaliciones que planteaba Camps, la misma lógica de concentración. Para decirlo en términos futboleros, entre bueyes no hay cornadas. No puede haber una política que abra espacios de intervención social, que incremente niveles de desigualdad y mayores niveles de libertad de las personas, si la lógica de producción y funcionamiento del sistema tiende a la concentración y a la exclusión. Por eso, cuando entran en crisis, este viejo planteo nuestro que hay un proceso de decadencia de Argentina y que estas coaliciones se vienen alternando en gestionar esta decadencia, tienen que ver no solo con cerrar la vía, como bien decías vos, a una reforma política, sino concretamente a evitar la vía de una reforma social que requiere como herramienta indispensable la reforma política. Ahora, uno podría decir, estirando el argumento, puede haber reforma política y no necesariamente reforma social, y suponer, sin embargo, que se puede hacer una reforma social sin una reforma política es un grave error. La política es necesaria, la política es imprescindible. Cuando vos mencionabas recién el tema de las PASO nacieron mal paridas, las PASO nacieron con trampa. Esto no implica que haya que derogarlas, al contrario, hay que hacerlas, pero hay que hacerlas bien. Hay que quitarles el piso, hay que favorecer y no obstruir la construcción de actores políticos. Las PASO fueron un inmenso cerrojo para que los grandes resolviesen sus problemas y los chicos no pudiesen entrar. Claro. Esta es la economía política interna del sistema de las PASO, por eso su piso de ingreso, por eso la lógica de los grandes aparatos utilizando los medios y los sistemas de difusión para polarizar la sociedad. Y por eso también, en concurrencia, la justicia electoral se ha convertido en una herramienta sustantiva, no democratizada, para impedir que nuevas organizaciones sociales, nuevos grupos humanos, nuevas coaliciones programáticas tengan posibilidad de acceder a la competencia política. Es decir, hay un cerrojo en la ley que le dice a cada mujer y a cada hombre, si no llegan al X% en la primaria, usted no puede votar en la general, cosa que es un absurdo, porque opera como un sistema de proscripción anticipada. Y por el otro lado, la justicia electoral le dice, requiere una cantidad de firmas para que usted se incorpore ahora, fenomenal, en materia de afiliación, sabiendo el proceso de desafiliación social que hay en la sociedad, y entonces retengo los corrales llenos de los partidos que ya se constituyeron e impido nuevas formaciones. Claramente. Es decir, la lógica conservadora pega en los dos lados. Es una lógica conservadora que tiene como contraparte el desempleo, la precariedad, la vulnerabilidad social, la fragmentación de la salud, una negación de una educación de calidad. Es decir, no es que van por andariveles separados. Bien, muy bien. Muy interesante lo que decís. Algunos argumentan que bueno, que toda la reconversión tecnológica que ha vivido la economía y que nosotros la hemos visto en la concentración económica y en la pauperización de millones de compatriotas, es como un hecho inevitable al cual la política se tiene que acomodar. ¿Por qué no nos das una versión distinta sobre esto que acabo de decir?
Yo creo que la política claramente no se puede acomodar porque, a ver, Mario, para decirlo en términos sencillos, el derecho a la existencia de la gente está concretamente remitido a la existencia material, a la capacidad de ponerse bajo un techo e incorporar determinados bienes y socializar y tener capacidad de interactuar con otras personas. Entonces, suponer que negado el acceso a condiciones de bienestar existe la libertad es una estupidez. La libertad existe en tanto y en cuanto esas condiciones materiales son garantidas. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en el mundo, no solo en la Argentina? Que en nuestra civilización está asentada, la civilización capitalista en este estadio, está asentada sobre la extensión de lo que se denominó en su conjunto la relación salarial, es decir, las formas de empleo que incorporaban trabajadores a partir del crecimiento del producto. Lo que estamos viendo en el mundo moderno es que el producto puede crecer y el producto a la vez que crece, en lugar de incluir, excluye, en lugar de distribuir más riqueza, la concentra y en lugar de proteger el ambiente lo depreda. Entonces, la discusión que hay que darse, partiendo del derecho a los recursos y no al revés, de los recursos al derecho, es decir, miren, ¿de qué manera podemos construir ciudadanía y de qué manera podemos construir un ambiente que sea acogedor, que sea amable? Y claramente hay que poner en disputa dos cosas. La primera, que el mercado de trabajo tal cual lo conocemos ya no va a dar resultados en materia de inclusión social. Esto implica dos discusiones. Si el ingreso de las personas tiene que estar asociado exclusivamente al mercado de trabajo, cosa que yo creo que sería un soberano disparate, hay que partir a esto de cuestiones que han sido señaladas por tantísimos pensadores y organizaciones políticas, incluido el texto que vos produjiste en materia de ingreso ciudadano, y esa es una vía, y la otra vía es discutir ampliamente la distribución del trabajo en nuevas horas y nuevos trabajadores, y nuevos estatutos de trabajo. Excelente. Diciéndolo de una manera sencilla, nos hemos pasado la pandemia aplaudiendo a enfermeros, a trabajadores esenciales, a médicos y a hombres y mujeres que se dedican a la tarea de cuidado. Y cuando miramos la grilla salarial de la Argentina, enfermeros y trabajadores de cuidado han sido claramente castigados en la distribución del ingreso, es decir, son esenciales como trabajo y son despreciados como trabajadores, lo cual es un absurdo casi en términos lógicos. En paralelo a eso, y para completar, la lógica de salvémonos a partir de matar donde vivimos, que es la lógica de depredar el ambiente, te lleva al mismo lugar. Es decir, ahora dicen, miren, para salir de la crisis hay que abandonar todas estas ideas locas de defender el ambiente, cuidar el agua, no someterse a una minería depredadora, no permitir que se saquen recursos naturales, porque lo que hay que conseguir son divisas. Hay una vieja frase que se decía en el campo, en la mortaja no hay bolsillos. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? La lógica de acumular dólares en el corto plazo, depredando el ambiente y sometiéndonos a condiciones de colapso ecológico, no nos lleva a ninguna parte. Entonces, estas dos discusiones hay que darlas. Y lo que yo noto, Mario, para redondear el argumento que vos me preguntabas, es que hay una inmensa cobardía de la política y de la intelectualidad en discutir estas cosas. Se sigue ocultando y usando la zanahoria de, miren, si seguimos un poquito más adelante va a haber trabajo para todos, y miren, si nos vacamos un poquito más de depredación ambiental va a haber riqueza para todos y ambiente sano para todos. Son dos inmensas hipocresías, dos inmensas falsedades que nos van a llevar a un destrozo no solo ambiental, sino civilizatorio muy grave. Sí, sí, clarísimo. Y siguiendo con los mismos temas, a veces yo digo que para ir a una campaña electoral, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, con casi 13 millones de electores, si yo simplemente quisiera hacer una campaña enviándole una cartita y el costo de esa carta, que lógicamente lo achico a la mínima expresión, fuera de 10 pesitos, nada más, para empezar nomás a enviar esa cartita necesitaría 130 millones de pesos, ¿no? Uh-huh. ¿Esto qué ha hecho? Ha hecho que el sistema político se constituye con aquellos que tienen la capacidad de manejar millones
ya no de pesos, sino de dólares. De hecho, Hugo Alconada Moon, en su, no sé si es su último o anteúltimo libro, describe la conversación que Mauricio Macri tenía con los empresarios, a los cuales le pedía el 1% de su patrimonio para que luego de él acceder a la presidencia y engordado el volumen de las acciones de las empresas de estos aportantes, sus ganancias iban a ser suculentas, de manera que lo pudieran concebir como una inversión del poder económico para construir poder político y acrecentar el poder económico. ¿No estamos en alguna medida en este sistema político en el marco de una plutocracia? Estamos hace muchísimos años en el marco de esto, y no es solo la lógica de la perversión moral del macrismo que vos señalabas recién. Sí. La lógica de construir cajas para hacer política, y cuando digo cajas me refiero a relaciones privilegiadas con proveedores del Estado, me refiero a trato diferencial con el sistema financiero y con el sistema de las compañías de seguro, me refiero a seguros de garantía de calidad ideológica con el poder económico, que es lo que brindan aquellos partidos que primero van a dulcificarle los oídos a los grandes aportantes y después, cuando hacen política, tienen que honrar los misos que tomaron cuando financiaron las campañas, o el caso más grave digo no porque tenga mayor relevancia en términos monetarios, pero es muchísimo más grave en términos éticos y morales, que es el uso de cajas sindicales o cajas de la propio trato del Estado para financiar la política, porque esos fondos son bien de los trabajadores o bien de los ciudadanos en su conjunto. Digo, ese mecanismo está claramente instalado en la política argentina. Yo diría que es la matriz de la política argentina. Hace casi 40 años un dirigente comunista italiano que se llamaba Pietro Ingrao, le preguntaron cuál era, a su juicio, el principal y primer paso de reforma política. Estamos hablando, para que nos demos una idea, del viejo tiempo previo al manipulite italiano, es decir, que explotase las macrooperaciones de corrupción. Y Pietro Ingrao lo miró y le dijo, es que ustedes se están mirando mal. El primer elemento de la reforma política es sacarla de la cama del dinero. Es decir, el primer mecanismo para sanear la política es cortar su mecanismo de financiamiento espurio con el dinero, porque eso condiciona todas y cada uno de los funcionamientos de la política. Claro. Un político puede olvidarse el nombre de sus votantes, un político puede olvidarse la plataforma electoral de su partido, un político puede olvidarse sus propios dichos en campaña electoral. Lo que no se olvida en esta lógica es el número del teléfono del que le aporta millones de dólares para mantenerse en el lugar donde está. Sí, sí. Absolutamente claro. ¿Cómo ves vos? No me gustaba hacer siempre referencias particulares, pero con una mirada desde esto que vos estás analizando, yo podría dar elementos particulares, pero no los quiero dar tampoco. La Cámpora como organización que da la impresión de que fuera por todas y cada una de las cajas a partir de las cuales se puede construir poder. ¿Lo estás viendo de esa manera o pensás que hay otro elemento que pueda definir la naturaleza de esa organización política que hoy es parte del oficialismo? Yo creo que ellos han tomado un atajo, y lo digo esto te lo diría Mario hasta con un poco de dolor emocional, porque yo conozco a muchos de los que son hoy dirigentes de la Cámpora. Y en algún momento, a lo largo de esta larga vida pública que uno ha tenido, he conversado con ellos. Y mi gran dolor, por eso lo digo, es que ellos tuvieron ocasión, más allá de que yo no comparta su cuadrante ideológico, que no comparta sus modos, pero tuvieron ocasión de abrir debates colectivos y espacios donde se colasen formas renovadoras de la política dentro de ese espacio que es el peronismo, que bueno, tiene las características que tiene. Optaron por una lógica distinta, y yo se lo señalé a varios de ellos en algún momento, algunos de los más prominentes incluso, que es que el camino de los atajos de corte y la acumulación de poder en materia de cajas, a lo que te lleva es a la putrefacción de la política. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vos tomas compromisos sociales y los compromisos se hacen carne en materia de la dinámica permanente, es una cosa. Ahora, cuando tu lógica es mantener aceitado un aparato que va desde el dirigente máximo a un
cargo de dirección en el Estado, a la articulación de toda la militancia en el aparato del Estado y el dominio de la capacidad crítica de la organización sobre la base de la nómina salarial estatal, el margen de autonomía de la política desaparece. Y la lógica de la política es insolentarse con el poder. La lógica de la política es discutirle al poder si se puede cambiar. Ahora, si yo todos los meses dependo de mi reproducción personal, de estar adocenado en una lógica de reproducción del Estado, si mi margen de tolerancia o de disidencia está dado por la disciplina que me ejerce una organización que me obliga a callar, dificultosamente esa organización, por más que enarbole banderas progresistas, por más que enarbole programa de transformación, sea otra cosa que la política tradicional. Vuelvo a un ejemplo muy rápido para explicar esto. En un momento de la política en el mundo, estaba de moda ser ultraizquierdista. Y ser ultraizquierdista, digo, era utilizar permanentemente consignas incendiarias. Buena parte de lo mejor del pensamiento socialista en América y Europa detestó esa lógica de enunciación flamígera y planteaba que la lógica de la construcción del socialismo tenía que ver no solo con el programa, sino con la metodología de acción social. Claro. No se puede hacer política de izquierda con el discurso si en la organización se es verticalista. No se puede hacer política igualitaria en materia de programas públicos si la lógica es hay un líder, hay que seguirlo y hay que callar. Esto es imposible de sostener y desgraciadamente la Cámpora ha mezclado esas dos cosas. Es decir, una enunciación enardecida, sectaria en muchos casos, maximalista, manotropo, porque por un lado decían, miren, vamos a hacer el impuesto a la riqueza, y por el otro lado arreglaban con Jorge Brito, lo fuera por una sola vez y fuera minusválido el recurso. Es decir, estas idas y venidas, estos claroscuros que no se le explican a la sociedad y que no le permite la participación, terminan siendo en realidad el decorado para una política de manejo de cajas. Así es. Bueno, te voy a hacer la última pregunta, dado que estás hoy muy pero muy afilado, y entonces vamos a tratar de aprovecharte. No digo que siempre estés con el mismo nivel de sabiduría, pero bueno, te tengo que preguntar cómo estás viendo la perspectiva de constituir un tercer espacio, una tercera fuerza, un espacio político alternativo, o como se le quiera llamar, lógicamente un espacio ético, programático, estable y con ambiciones de mayoría. No estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de algo que efectivamente tenga aspiraciones a transformar la realidad, pero que al mismo tiempo contenga elementos éticos, programáticos y una cierta estabilidad en el tiempo que lo transforme en un protagonista de la vida política argentina. ¿Cómo ves vos las posibilidades de que eso ocurra y de que ese evento pudiera amanecer en el año 2021? Yo creo que existen posibilidades. Creo que hay que sortear dos elementos. El primero es apostar a una agenda de carnadura de afuera del sistema político hacia adentro. ¿Qué quiero decir con esto? Hacer cargo de esa iniciativa de un muestrario de cuestiones que tienen que ver con la cuestión ecológica, con la cuestión del empleo, con la cuestión del ingreso ciudadano, con la cuestión de una nueva fiscalidad, con el tema de la reforma del Estado, es decir, con cuestiones que tienen que ver con reclamos que existen en la sociedad y que no están permeando siquiera en el debate del sistema político. La novedad no es somos distintos que los otros hablando más de los otros. La novedad es, miren, los otros ya son la decadencia, lo tenemos claro, discutamos cómo salimos de esto. Para decirlo de una manera casi telegráfica, Mario, esa alternativa tiene posibilidades de andamiento con tres condiciones. La primera es demostrar que es capaz de generar una nueva prosperidad, es decir, que el criterio de decadencia argentino asociado a este formato de la política no es un destino inevitable. El segundo mecanismo es del mismo modo que dice que la política no debe aislarse para construir, no debe ser ella aislada para construir su relación con la sociedad.
Bien. Lo aclaro un instante. Si uno se plantea una descripción de una alternativa de esto como una simple sumatoria algebraica de organizaciones previas, el resultado no es muy ponderado. Si uno dice, utilicemos como piso de marcha esas organizaciones, pero miremos esencialmente hacia afuera, hacia el que está desafiliado de la política, el que está desafiliado del sindicalismo, que está desafiliado de la lógica comunitaria, desafiliado, que quiere decir que ya no se siente parte de, busquemos a ese sujeto, que es el que en este contexto es el riesgo, y en este punto es el tercero que te quería señalar. Hay un punto que va más allá de la oportunidad, que tiene que ver con la obligación. Si la sociedad se desafilia de la lógica de la política y mira la discusión de los bloques estos que explican la decadencia como un problema ajeno, sin constituir una herramienta, la lógica de estos dos bloques compitiendo genera más decadencia ética y material. Y esto no es un tema menor, porque las derechas en el mundo han crecido sobre la base, no de que la gente se volvió nazi de golpe, no, se desafectan del sistema democrático, piensan que es un circo que no le cambia en absoluto la vida, y esa desafección al sistema democrático la lleva a tomar actitudes facilistas que pueden tener condiciones libertarias, como este liberalismo berreta de algunos, puede tener condiciones autoritarias, o puede reforzar las condiciones autoritarias de estos mismos bloques dominantes. Digo, si tuviese, para decirlo en términos personales, a mí no me gusta hablar así, pero si el futuro de la democracia argentina es una lucha entre Patricia Bullrich y Sergio Berni a ver quién la pega más duro, estamos en un problema. Entonces, para que la gente no se vea sometida a esa violencia, que es tener que elegir entre distintos voceros de la derecha, me parece que hay una obligación de ser amplios y eficaces. Y señalo los dos elementos en igual nivel de jerarquía, la amplitud por un lado y la eficacia por el otro. Ahí yo veo sí oportunidad de un tercer espacio. Bueno, excelente, Martín. Te agradezco la participación en el día de hoy y seguro que la vamos a seguir en corto plazo, porque este tema es apasionante y tiene que ver con el destino común de todos los argentinos, de manera tal que no podemos desentendernos de la cuestión. Te mando un fuerte abrazo. Buen día. Igualmente. Bueno, hemos hablado con Martín Urés, ustedes lo han escuchado, gran lucidez, gran pensador, la verdad es que es uno de esos valores que acumula el campo del pueblo, que acumulan los vecinos, las vecinas, la gente común, que dice, bueno, no hay nada, no, mire, hay mucha gente. A veces esta gente no está promocionada por los grandes medios, a veces esta gente no, lógicamente, como profundizan en el pensamiento, no es la sencillez de algunos mensajes idiotas que tratan de calar en gente que no quiere reflexionar sobre la materia, pero Argentina tiene un gran destino si lograra reunir a un conjunto muy importante de personas que están adentro de la política, otras que están afuera de la política, personas que en fin, que están ansiosas por cambiar este destino decadente de la Argentina. No sé si quizás hemos hablado mucho y quizás a Beto se le ocurra, me parece que vamos a seguir conversando, porque lógicamente, ¿vio? Este es un programa que viene pa. Por eso lo hemos hecho de 2 horas y dejamos 2 horas para el día viernes. Recuerde que nos puede escuchar lunes y martes de 12 a 14 horas y también los viernes de 17 a 19 horas. Recuerde que los días lunes vamos a tener una mirada preeminentemente política, no exclusivamente política, pero sí preeminentemente política, que los martes vamos a tener una mirada económico-social, mucho para hablar también, y que los viernes vamos a tener una mirada ambiental-sanitaria. Vamos a un tema, vamos a un temita, y después seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna. Seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna. Tengo muchos elementos, de muchos oyentes, pero voy a elegir un amigo que siempre lo tenemos muy en cuenta, que es Mario Morales, amigo de Moreno, y
voy a hacerles escuchar lo que es un mensaje que él me envía en privado, pero como no dice nada que no se pueda decir en público, yo voy a aprovechar, y así tenemos también la voz de quienes nos están escuchando en este día de reinicio del programa aquí en Radio La Luna, La Brújula en la Luna. Lo escuchamos a Mario. Tú al pozo a baldear y tú conmigo. Estoy escuchando el programa, como siempre, bueno, estuve escuchando a Adrián, bueno, donde se refería al bipartidismo, que ya hace rato se viene acentuando, más, cada vez más se acentúa, no solamente aquí, sino esto está en el mundo entero, porque es sistemático el tema, ¿no? Están produciendo una cultura realmente que esa se está apoderando de todo el planeta, ¿no es cierto? Una cultura que viene desde los medios hegemónicos de comunicación, y bueno, hacen un trabajo pero muy fino, y lamentablemente los que no conocen el tema o los que poco conocen creen en cosas que son realmente muy infantiles, pero bueno, de todas maneras, bueno, pero sí, no hay a veces indicios de que se quiera cambiar o se quiera tomar un camino distinto. Hoy tenemos el tema de la deuda externa, que la deuda externa es un acto delictivo que tenía que haber sido puesto en tablas en el Congreso de la Nación, y sin embargo eso no sucedió, en primer lugar porque así lo dice la ley, y en segundo lugar porque cómo se puede tomar algo ¿dónde está el dinero? Que no es para uso, digamos, de la nación, ¿no es cierto? Esto no se sabe dónde está ese dinero, qué se hizo, nadie da cuenta de nada, y es un acto delictivo, ¿viste? A mi entender. A lo mejor estoy equivocado, no creo que sea así, pero bueno, es lo que quería decir. Hay mucho por hablar, y bueno, felicitaciones en este día de inicio, y seguramente el programa, que siempre fue interesante, seguirá haciéndolo, y cada vez con más oyentes, ¿no? Sumados a esto. Un abrazo enorme. Sí, así es lo que está en estos momentos esbozando este compañero, que no recuerdo su nombre, pero sí, en la medida que esto siga, en la medida que, bueno, ya hay monopolios, hasta se monopolizó los alimentos, todo está monopolizado. Ya escuchaba que recién decía de generar como es ciudadanía. No, ciudadanía ya no se va a generar más, creo, en la medida que vaya esto acentuando esta modalidad. Ya somos usuarios, no somos ciudadanos, es lo que realmente siento yo y lo que se ve en el diario vivir. Bueno, Alicia de Palomar, que nos dice, se comunica con la radio, y bueno, nos dice que lo que ha dicho Martín Urés la ha reconfortado y le genera esperanzas, de que algo mejor puede sobrevenir para la Argentina. Así que muchas gracias a todos los oyentes. Aquí, bueno, me mandan, la verdad es que estoy solo, y y mi amigo Daniel de Abrantes, que no ha podido venir en el día de hoy, no me permite mencionar la cantidad de mensajes que me han llegado de distintas personas que están escuchando el programa. Lo dejamos para otro momento. Y lo que tenemos en este instante ya a las 13:44 es, bueno, ver cómo le hemos ido dando un contexto a la situación política argentina en este primer programa, un acercamiento, ¿verdad? Un acercamiento que tiene que ver con una mirada que nosotros tenemos, que la hemos venido explicitando en el programa desde hace ya mucho más de 2 años, pero que también la tenemos en nuestra vida desde hace mucho más tiempo, viendo qué es lo que ocurrió con una Argentina muy castigada, la Argentina muy, pero muy castigada, muy castigada.
Hay una frase que la cita, que la escribió Mario Vargas Llosa en uno de sus libros, que dice "Cuándo se jodió el Perú", y en la Argentina también podríamos decir "¿Cuándo se jodió la Argentina?", ¿no? Pero la Argentina se jodió por una sucesión de ataques, de golpes, algunos autoinfligidos, otros alimentados desde el exterior, pero que fueron deteriorando a la Argentina hasta llegar a esta situación. Al mismo tiempo, si nosotros de manera inteligente vamos observando dichos ataques, también podemos ir encontrando el camino de salida de la decadencia y retomar el camino de la grandeza de la nación. ¿A qué ataque se refiere Masitelli? Me podrá decir, me podrá preguntar algún oyente. Veamos. Hubo una cantidad muy grande de ataques institucionales durante el siglo XX. ¿Cuándo se jodió la Argentina? Bueno, algunas de las fechas que le voy a dar, usted las va a comprender como posibles. Por ejemplo, el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930 contra don Hipólito Yrigoyen. O el golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955 contra Perón, contra Juan Domingo Perón. O el golpe de Estado contra Arturo Frondizi en 1962. O el golpe de Estado contra Arturo Illia en 1966. O el golpe de Estado contra el gobierno constitucional de 1976, en ese momento a cargo de María Estela Martínez de Perón. Quiere decir que los ataques institucionales contra las instituciones democráticas de la Argentina son uno de los elementos claves para recuperar la grandeza de la nación. En su momento, en 1982-83, quien mejor interpretó que había que resolver esta cuestión fue el doctor Raúl Alfonsín, y ganó las elecciones del 30 de octubre de 1983, porque se iba a restituir la vida democrática en la Argentina y íbamos a sanar una de las grandes catástrofes que habíamos vivido, que era la interrupción permanente de la vida democrática del país. Íbamos a recuperar la democracia, con la democracia se iba a comer, se iba a curar y se iba a educar. Bueno, vimos que hubo intentos de terminar con la democracia ya con los alzamientos carapintadas durante la década del 80, pero eso se terminó. Esa batalla creo que la ganamos. Esa gran batalla la ganamos. Pero ha habido otros ataques. Masitelli, ¿cómo es que ha habido otros ataques? Sí, ha habido ataques contra la inteligencia argentina. El gran ataque, el más simbólico de todos, pero no el único, fue la noche de los bastones largos, el 29 de junio de 1966, donde virtualmente nuestros mejores cerebros, nuestra mejor materia gris, fue asaltada por el golpe de Estado de Onganía, y científicos, investigadores, premios Nobel, emigraron de la Argentina, se fueron, pensando que con las bestias que gobernaban el país era imposible que ellos pudieran seguir desarrollando la inteligencia, y perdimos una buena parte de la inteligencia de nuestro país aquella noche, pero ya veníamos perdiéndola, pero en aquella noche se produjo un tremendo golpe a nuestra inteligencia. Ese golpe siguió con la dictadura del 76, cuando incluso prohibieron la enseñanza de la matemática de conjunto. Es decir, la ignorancia había llegado tan alto en los estamentos del poder en la Argentina que se había prohibido la enseñanza de la matemática de conjunto porque se decía que era subversiva. Semejantes brutos habían llegado a los máximos estamentos del Estado y atacaban lógicamente la inteligencia. Y si ustedes quieren,
parte del último ataque a la inteligencia o a la posibilidad de desarrollo de una nueva inteligencia en la Argentina fue el desmembramiento del sistema educativo nacional con sucesivas reformas educativas que desmembraron el sistema educativo en la República Argentina, impidiendo que sea lo que es nuestra próxima batalla. Nuestra próxima batalla es porque la columna vertebral de la República Argentina sea el sistema educativo. Si los argentinos logramos en el futuro no tan lejano ganar esa batalla, tenemos un futuro en el que somos imparables. Pero hubo otros ataques, dije a las instituciones, dije a la inteligencia, hubo ataques a la industria. Esos ataques a la industria, yo no solo los conozco por los libros, yo los viví, porque yo vivía en Aedo y mi viejo en Aedo había abierto una ferretería, y esa ferretería de la calle Concordia estaba rodeada de talleres, de fábricas, estaba rodeada de grandes industrias, estaba rodeada por los talleres ferroviarios de Aedo, por la cerámica de Aedo, por la Cantábrica de Aedo, por la Chrysler de Villa Luzuriaga, de San Justo, por decenas y decenas de textiles, de pequeños talleres, de, en fin, fábricas que se habían desarrollado con emprendedores, con industriales argentinos, gente que innovaba, gente que crecía, gente que desarrollaba tecnología, gente a la que había que apoyar desde las universidades tecnológicas, desde el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, desde el CONICET, donde en un ida y vuelta entre el conocimiento del empresario, de los obreros de las industrias y del sistema científico, tecnológico y educativo argentino, fuéramos generando industrias cada vez más competitivas para abastecer el mercado interno y para ir al mundo con nuestros productos. En lugar de eso se eligió la destrucción, diciendo que no, que eran industrias ineficientes y que había que destruirlas en beneficio de industrias extranjeras. Y así se fue desmantelando el aparato industrial, tecnológico, científico, educativo de la Argentina para introducirnos en esta decadencia. Así que el otro ataque fue contra nuestras industrias. Tenemos que ir por la reindustrialización de la Argentina. Y le digo otro ataque fue contra nuestro Estado. El ataque contra nuestro Estado se produjo a través de indicios en los golpes de Estado, pero el peor fue en época de Menem. Menem desmanteló todo el Estado argentino. Los liberales decían que cuando no tuviéramos más Estado, entonces íbamos a ser un pueblo próspero y feliz, pero ocurrió exactamente lo contrario de lo que los liberales y los libertarios decían que iba a ocurrir. Al contrario, tuvimos la crisis más profunda de la historia argentina en 2001 y después esta decadencia imparable, que ya venía de antes, pero imparable. De manera que reconstruir el Estado es una de las grandes tareas, pero no se trata de reconstruir el viejo Estado. Se trata de construir un Estado nuevo, de pensar de nuevo el Estado, un Estado que brinde bienes y servicios de alta calidad, un Estado eficaz y eficiente, un Estado honorable, donde cualquier persona que esté en el Estado, desde una enfermera, un médico, un policía, o quien fuera, o un militar, o quien fuera, esté orgulloso de estar en el Estado y sea un servidor público y lleve no solo las cualidades técnicas que tiene que tener cualquier servidor público, sino las cualidades morales a partir de las cuales desarrollar su accionar de manera eficaz y eficiente. De manera que allí le he dado cuatro de los ataques que han destruido buena parte de nuestra posibilidad de grandeza, contra las instituciones, contra el sistema educativo, contra
las industrias, contra el Estado. Podría decir que ha habido un ataque a la moralidad pública a través de la corrupción, porque la corrupción no es solo de los corruptos que están en el Estado, sino de los corruptores. De la misma manera que ha habido un ataque contra la soberanía nacional, soberanía nacional que tiene que ver con lo territorial, pero también tiene que ver con la capacidad que tengamos de definir nuestro destino conjunto como habitantes de un territorio extraordinario llamado Argentina. De manera que si nosotros pudiéramos tener aquí algunos indicios a partir de los cuales reconstruir nuestra argentinidad, a partir de los cuales reconstruir nuestro destino, a partir de los cuales reconstruir nuestras relaciones exteriores, sabiendo que nuestros primeros y mejores amigos tienen que ser los vecinos más cercanos. Siendo amigos de todos los pueblos del mundo, nuestros mejores amigos son los que tenemos al lado. Y eso, aunque nos cueste pensarlo, porque nos han metido cizaña con Brasil, con Chile, nos han metido cizaña con Paraguay, con Uruguay, con Bolivia, no así con Perú, cuya hermandad es extraordinaria, o con Ecuador. Bueno, nosotros tenemos que saber que nuestros primeros hermanos son nuestros vecinos y con ellos tenemos un destino común. Y que si nuestra divisa está alta, es grande y es honorable y es en beneficio de todos, seguramente también va a ser abrazada por nuestros pueblos hermanos. Y habremos cumplido entonces una misión de cambios sustanciales que los necesitamos en el cortísimo plazo para cambiar este rumbo decadente de la Argentina y ponerla en donde debe, que es la grandeza a la cual debe estar asociada la idea de Argentina. Argentina es el 8º país más grande del mundo y por tanto tiene por destino ser uno de los 10 países más importantes del mundo. Hoy estamos relegados por malas gestiones, por malos gobiernos, pero eso es justamente lo que hay que cambiar. ¿Y en manos de quién está cambiarlo? Está en nuestras manos. Está en nuestras manos. Bueno, hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Mañana nos reencontraremos aquí en La Brújula, estaremos tratando más temas económicos, y el viernes a partir de las 17 horas más temas ambientales. Los dejo aquí, chau, hasta mañana en este programa que le hemos dado en llamar La Brújula por Radio La Luna AM 1140. Chau, hasta mañana.